grabar, Isabel. Excelente. Déjame sacar entonces la foto de Ana Isabel hasta Rubén Caicedo. Ok. 7 de junio. Muy bien. Hecho eso, entonces vamos a empezar nosotros con la resolución del contrato, que esto ya va para el segundo parcial. Y de la resolución del contrato, ¿qué es lo primero que hay que puntualizar? Bueno, ya cosas que saben, cosas que son bastante obvias. Primero, es un modo anormal de terminación del contrato. Segundo, está reservado para los contratos bilaterales. No aplica ni para los unilaterales ni para los sinalagmáticos imperfectos. Es decir, los contratos sinalagmáticos perfectos, bilaterales o con prestaciones correspectivas. Tercer punto que hay que destacar. Bueno, tiene que tratarse de un incumplimiento obligacional. Perfecto, Nieves. Y Raymond, perfecto, ya vi. Tercero, tiene que presentarse, ocurrir, materializarse un incumplimiento obligacional que tenga unas características significativas de importancia que justifiquen la procedencia del excepcional remedio jurídico resolutorio. Fíjate todo lo que estoy diciendo. Que justifique el excepcional remedio jurídico resolutorio. Aquí es donde hay que puntualizar que la resolución del contrato se opone, y por eso es excepción, porque se opone a un principio general, un obvio principio general. ¿Cuál será? El principio según el cual el objetivo de un contrato es terminar mediante cumplimiento. Es decir, el principio es que los contratos celebrados deben ser cumplidos. De manera que el cumplimiento representa el modo principialista o normal de terminación de un contrato. Y frente a ello, la resolución, claro, Bernardo, frente a ello, por la resolución, entonces tiene un alcance jurídico de derecho excepcional, es decir, se opone a un principio general. Eso es lo que por definición la hace ser de derecho excepcional, tiene naturaleza jurídica de derecho excepcional, no tiene naturaleza jurídica de principio. Esto en cuanto al alcance jurídico de la institución. Cuando hablamos del binomio principio jurídico, derecho excepcional, esa distinción siempre tiene que ver con el alcance jurídico de una institución. En este caso, el alcance jurídico de la resolución del contrato. Ella es catalogable no como un principio, sino como lo opuesto a un principio, que es el principio de terminación del contrato mediante su cumplimiento, y por tanto la resolución del contrato tiene naturaleza jurídica en lo relativo a su alcance jurídico de derecho excepcional. Y todo lo que es de derecho excepcional, Bernardo, esta es la manera más técnica de formularlo, todo lo que es de derecho excepcional es de derecho estricto. Y cuando afirmamos que algo es de derecho estricto,
Eso significa jurídicamente que no admite integración analógica ni interpretación. Muy bien, Sebastián. Ni integración analógica ni interpretación extensiva, sino aplicación taxativa. Eso se los expliqué yo a ustedes y se lo dicté el semestre pasado. Les dije que era una ecuación basilar en el campo del derecho en general. Es decir, esta es una noción de teoría general del derecho, pero de suma utilidad en el campo del derecho de las obligaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Es decir, la resolución del contrato en cuanto a sus supuestos de procedencia o condiciones de procedencia en lo relativo a su supuesto de hecho, es tendencialmente un numerus clausus y no un numerus apertus. Todo eso está allí implicado y todo eso está correlacionado y ya para ustedes tendría que empezar a convertirse en una rutina mental razonar de este modo. ¿Me estoy explicando bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que decir? Estamos introduciendo el tema. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ok. David, Ana Isabel, Francisco, Bernardo, Marián. Ok. Bueno, entonces eso nos va a permitir entender esta aseveración inicial de carácter propedéutico o introductorio. Nos permite observar que el incumplimiento obligacional, fíjate cómo lo voy a llamar, el incumplimiento obligacional resolutorio tiene que estar dotado de unas características muy particulares que lo justifiquen en atención a esta consideración de índole propedéutica que cataloga a la resolución contractual como un remedio de derecho excepcional y de correlativo derecho estricto. Es decir, no todo incumplimiento obligacional ocurrido en el contexto de la ejecución de un contrato bilateral tiene la entidad jurídica suficiente para dar lugar a la consecuencia jurídica resolutoria. El incumplimiento obligacional resolutorio o incumplimiento obligacional contractualmente resolutorio es un incumplimiento que tiene tintes de extraordinariedad o excepcionalidad jurídica. Y así, por ejemplo, lo primero que hay que destacar, estoy dejando a un lado lo de los contratos bilaterales y estoy entrando directamente al grano, a lo que estoy analizando, que estoy analizando ya. Obviamente, ¿de qué tengo que analizar yo de la resolución del contrato? Básicamente, los dos extremos principales, no únicamente eso, pero los dos extremos principales. Uno, el supuesto de hecho. Dos, sus consecuencias jurídicas. Entonces, ¿en qué estoy ahorita enfrascado ya? En el supuesto de hecho que da lugar a la resolución del contrato. Todo debería comenzar, y así comienza Maduro, enfatizando primero contrato bilateral, obvio, o con prestaciones, o bilateral o sinalagmático perfecto, o con prestaciones correspectivas, como dice el Código Civil italiano. Pero eso ya es tan obvio que lo doy por alto y eso lo van a leer ustedes en el libro. ¿Saben dónde está? ¿Saben dónde está ubicado el capítulo de la resolución del contrato? ¿En qué parte del tomo 2 lo tienen ubicado? ¿Alguien me lo puede decir? Porque esto es parte de una clase. Ah, bueno, ¿dónde está ubicado esto? ¿Dónde lo divisamos? ¿Por dónde lo vamos a estudiar? ¿Alguien sabe? Me lo dice. Página del libro. Página del libro es lo que estoy pidiendo para ir al grano. Muy bien, en el libro de 3 tomos, Pedro, muy bien. ¿Estás en qué tomo, Pedro? ¿En qué tomo estás? Ese capítulo 33, ¿en qué tomo estás?
Capítulo 33 del tomo 2, creo que. Exacto. Del tomo 2, pero ¿cómo que creo? ¿Por qué dices creo? Si lo tienes ahí. No, porque no sé por qué no lo señalan en todas las páginas, pero es en el medio, pues, entonces es el 2. No, pero si yo tengo, ¿cómo es eso que no lo señalan? No entiendo eso. O sea, te lo señalan en una página cuando empieza el tomo 2, pero a partir de ahí tú no vuelves a saber si estás en el tomo 2 o en el tomo 1, si no te devuelves a Ah, esa. bueno, porque tú estás no es físico, no es en físico. Sí, sí es en físico, sí es en físico. Bueno, entonces no entiendo lo que me estás diciendo, me tienes perdido con esa lavativa. Que este libro tiene los 3 tomos juntos. Tú tienes el libro original de Maduro. Exacto. Ah, bueno, perfecto, este está muy bien. Ok, pero entonces no, tú tienes un tomo único. Tú no tienes 3 tomos, tú tienes el tomo único. Ahora sí entiendo. ¿Cuál es tu duda? No, en el tomo 2, los que tienen 3 tomos, porque lo que tú tienes es un solo tomo, Pedro, no el libro de 3 tomos. Tú tienes el libro de un solo tomo. En el libro de 3 tomos es el capítulo 43 del tomo 2. Capítulo 43 del tomo 2. ¿Me copian? Ok, ahí es donde está. Ok, pero ese libro que tiene Pedro está bien, eso está muy bien. Claro, de todas maneras, si le puedes complementar, porque hay algunas jurisprudencias, algunas ideas que es importante, pero lo básico lo tienes allí, Pedro. Lo fundamental está allí. Pero si le puedes echar una fotocopiadita, si no, me dices a mí y yo. Bueno, no, es que yo mandé además el libro por. No tienes por qué, lo tienen todos, los que tengan el tomo original. Eso se los mandé yo por módulo 7. Ok, entonces, entonces vale la pena que lean ambos. El libro que es tomo único de Maduro, más esto. Y es muy bueno hacerlo de esa manera. Bueno, entonces fíjense, si ustedes van al libro, que quiero que se familiaricen con el libro, por ejemplo, aquí hay un apartado donde se diferencia la resolución del contrato de otros mecanismos afines de terminación del contrato. Yo esa parte quiero que ustedes la lean y me pregunten sobre eso. Por ejemplo, la disolución del contrato. La disolución del contrato evidentemente no tiene, es un modo anormal de terminación del contrato. El contrato no se va a cumplir, pero el supuesto de hecho no es un incumplimiento obligacional. No, en la disolución del contrato, ambas partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, así como crearon el contrato, resuelven ponerle fin. Es decir, es un contrato de mutuo disenso. Contratan la terminación del contrato sin ejecutarlo. En virtud del principio del paralelismo de forma. Ese principio del paralelismo de forma que consagra, cuál es su contenido. El principio del paralelismo de forma que trasciende el ámbito contractual y el ámbito del derecho de las obligaciones y trasciende el campo del derecho privado para aplicarse también en el derecho público transversaliza a todo el derecho por ser un principio general del derecho. Ese principio del paralelismo de forma jurídica lo que dispone, sí, también, pero no solo del derecho administrativo,
O sea, rige en todos los ámbitos. ¿Y qué es lo que dice también en el derecho constitucional, en el derecho parlamentario? En todos, ya lo van a ver. ¿Qué es lo que dice ese principio? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me podría exponer el contenido definitorio del principio del paralelismo de forma? Principio jurídico del paralelismo de forma. Bernardo, ¿serías capaz de formularlo? Profesor, Ajá. yo hoy lastimosamente no tengo el libro porque estoy en la oficina y se me quedó, pero tengo la guía y habla, Okay. en los apuntes sale al lado de paralelismo de forma, entre comillas, dice cómo nace, se modifica y muere. Pero no sé si eso... Ok, mira, sí, está bien. Que la forma jurídica que es idónea, la forma jurídica que es idónea para constituir un efecto jurídico, esa forma jurídica que es idónea para constituir un efecto, una consecuencia jurídica, es a su vez idónea para modificar o extinguir ese efecto jurídico. Es decir, el contrato es idóneo para crear una obligación, pero el mismo contrato es idóneo para extinguirla sin necesidad de cumplimiento. Es decir, ¿cómo se derogan las leyes? ¿Cómo se derogan las leyes? Por otras leyes, o sea, paralelismo de forma. Una ley deroga otra ley. La forma jurídica que es idónea para constituir un efecto jurídico, a su vez lo es para modificarlo o extinguirlo. Un contrato puede ser terminado válidamente mediante un contrato que lo extinga, y esa es la disolución del contrato. Es decir, la disolución del contrato, es decir, como es paralelismo de forma. Si con el contrato creaste la obligación, las partes de mutuo acuerdo pueden extinguir la obligación. Y es lo que se llama técnicamente el mutuo disenso. Ahí no es que ha habido un incumplimiento obligacional, es que las partes decidieron que el contrato se terminara por acuerdo de ellas, por mutuo acuerdo, no por voluntad unilateral, porque eso no sería paralelismo de forma. Paralelismo de formas es que si fue el consentimiento el que creó el contrato, bueno, el consentimiento puede extinguirlo. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien puede leer la página? Me gustaría. ¿Alguien puede leer la página 980? La página 980 del tomo 2. ¿Lo puede leer alguien? ¿Sí o no? Profe, yo estoy aquí buscando, pero tengo el tomo diferente. ¿Por qué diferente? ¿Cuál tomo tienes tú, vale? ¿No tienes El, el...? el, el tomo no, tengo el libro que es un solo tomo. Ah, ok, el libro que es un solo tomo. Bueno, tendría yo que buscarlo. Pero alguien tiene los 3 tomos. Yo lo tengo ahí. ¿Cuál es el título? Diferencias con la disolución. Ah, no, eso lo tengo acá, pero no. He leído por encima y no veo nada de paralelismo de forma en esto. Bueno, no lo dice, pero es. Maduro no lo dice, pero es el paralelismo de forma. La disolución del contrato es manifestación del principio jurídico del paralelismo de forma. La forma que creó el contrato es la misma forma que es apta para extinguirlo. ¿Ok? Donde dice diferencia con la disolución, como te dice Isabel. ¿Listo? Sí, sí, ya aquí lo conseguí, pero no me sale nada de paralelismo de forma. Pero que no te va a salir, no lo dice. Ah, ok, ok. Pero lo digo yo, y es obvio. Lo Sí, digo sí. yo con buen fundamento. No porque yo sea un oráculo que me la sé toda, sino porque es evidente que cuando disuelves el contrato, lo que estás contratando es la terminación del contrato. Por eso se habla de mutuo disenso.
Bueno, pero ¿van a leer o no van a leer? Ah, bueno, puedo leer. Pero Sí, sí. dale, pues, no, pero dale, échale pichón. La disolución es un medio voluntario de terminación de los contratos mediante la cual las partes de mutuo acuerdo deciden la extinción del contrato. Mutuo acuerdo. ¿Cómo se perfeccionó el contrato? Mutuo acuerdo. Principio del paralelismo de forma. O sea, es un modo de terminación del contrato, es un modo anormal de terminación del contrato. ¿Por qué es un modo anormal de terminación del contrato? A todos, no solo a Pedro. No es para Pedro nada más. O sea, No Pedro está leyendo porque está colaborando, porque siempre interviene. Pero es todo el mundo. Porque no se termina por el incumplimiento, que es como por él. Perfeccionamiento. No, chico, no se termina por él. ¿Qué dijiste tú? Yo dije cumplimiento, incumplimiento. Bueno, dijiste incumplimiento, por eso dije por él. ¿Cómo me vas a decir el incumplimiento? ¿Cómo termina normalmente el contrato? Con el cumplimiento. Exacto. Aquí no termina con el cumplimiento. Tú dijiste incumplimiento, por eso dije por él. Es correcto, porque la palabra no es incumplimiento. Aquí, en este modo anormal de terminación del contrato, que se llama la disolución del contrato, el contrato no termina con la forma normal, que es el cumplimiento, sino que termina a través de un nuevo contrato, un contrato disolutorio, que tiene lugar con fundamento en el principio del paralelismo de forma jurídica. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Para todos. Exacto. Eso es lo que quiero que vean. Exacto. Estoy leyendo a todos. El último es Bernardo Valle. Ana Isabel, como siempre, ya me dio David, Carlos Nieves, Marian Pérez, Francisco Sosa, perdón. Exacto. Pedro González. Ok, Eric Kendi. Ok, y Omar. Ok, entonces, seguimos leyendo. Oye, Dale. es llamada también por la doctrina y por nuestro código, artículo 1159, revocación, en el sentido de que las partes revocan de mutuo acuerdo su voluntad de contratar. Sin embargo, la expresión revocación es tomada en forma impropia, pues en la doctrina moderna se reserva para aquellos casos en que el contrato puede terminar por la sola voluntad de una de las partes. La resolución no es propiamente Cuidado allí. Excepcionalmente se permite que un contrato termine por voluntad unilateral de uno de los contratantes. Un ejemplo de ello, por ejemplo, contratos fiduciarios donde se basan en la relación de confianza que tiene una parte con la otra, el mandato. En el contrato de mandato, donde el mandante confía particularmente en el mandatario, si esa confianza se pierde, entonces se permite al mandante revocarle el mandato al mandatario. Y eso ocurre no por voluntad bilateral, no por aplicación del principio del paralelismo de forma, sino de una manera excepcionalísima, es decir, por voluntad unilateral de uno de los contratantes. Ahí se rompe el principio del paralelismo de forma. Y el contrato de mandato que se formó por la voluntad de ambos contratantes, por el mutuo consentimiento, sin embargo, se logra terminar por la voluntad de uno. Pero eso es excepcionalísimo. ¿Me estoy explicando? Él lo está diciendo allí. Y técnicamente eso es lo que se llama revocatoria en el léxico técnico jurídico. Nuestro Código Civil, de manera impropia, llama revocación a la terminación del contrato por mutuo consentimiento en el artículo 1159 del Código Civil. Entonces, lo que Maduro está diciendo allí es: el Código Civil venezolano incurre en una impropiedad léxica desde el punto de vista técnico jurídico cuando denomina
al mutuo disenso, a la disolución del contrato, a la terminación del contrato por mutuo consentimiento de los contratantes en ejercicio y en expresión del principio del paralelismo de forma, comete un error técnico cuando llama eso revocación. Eso no es revocación, porque la revocación es un modo excepcionalísimo de terminación del contrato por voluntad unilateral de uno de los contratantes. Y se da en contratos muy singulares y particulares. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Exacto. Exacto. Muy bien. Seguimos adelante. Seguimos leyendo. La resolución no es propiamente voluntaria, sino que es motivada por el incumplimiento culposo de una de las partes en un contrato bilateral, viéndose obligada a la otra parte, en resguardo de sus intereses, a pedir la terminación del mismo. Ok, allí cuando dice viéndose obligada es más bien viéndose necesitada. Es decir, dice la resolución del contrato es una opción dentro de una alternativa compuesta de dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Lo dice el 1167 del Código Civil. Las dos opciones que integran la alternativa son o demandar el cumplimiento o demandar la resolución. Y agrega con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Una pretensión accesoria de indemnización de daños y perjuicios. Pero además de que el contrato sea bilateral, el elemento central de la resolución del contrato es que se haya acaecido, ocurrido, se haya materializado, se haya producido un incumplimiento obligacional. ¿En dónde? En el seno de un contrato bilateral. Ahora, la pregunta es, ¿cualquier incumplimiento obligacional? No. Tiene que ser un incumplimiento obligacional que revele cierta trascendencia desde el punto de vista jurídico. Sinónimo de trascendencia, importancia. Un incumplimiento de magnitud relativamente notable, que no sea un incumplimiento de escasa significación práctica. ¿Por qué? Porque si el incumplimiento es de escasa significación, no se debe sacrificar el principio según el cual el contrato, una vez celebrado, debe ser cumplido. Es decir, el principio de que el modo normal de terminación del contrato es el cumplimiento. Entonces, eso ya nos da una pauta para nosotros ver cuál es la concepción del legislador acerca de la resolución del contrato, un modo anormal de terminación del mismo y por tanto que es de derecho excepcional, de derecho estricto, no admite integración analógica ni interpretación extensiva, de modo que su aplicación no es enunciativa, sino taxativa, supuestos de hecho restringidos y tasados. Entonces, un incumplimiento con eficacia jurídica resolutoria tiene que ser un incumplimiento de notoria importancia. Ok. Por ejemplo, Pedro, tiene que ser culposo. No puede ser un incumplimiento obligacional transido por una causa extraña no imputable al deudor. Es decir, derivado de una causa extraña no imputable. Lo que, repito, en la nomenclatura del Código Civil, la nomenclatura técnico-jurídica del Código Civil italiano de 1942, se denomina imposibilidad prestacional sobrevenida, subjetivamente inimputable al deudor, y que en nuestro Código Civil se designa como incumplimiento obligacional por causa extraña no imputable al deudor, que se resume todo ello en el concepto de riesgo. La resolución del contrato no aplica cuando se materializa un riesgo. ¿Qué es un riesgo en su sentido técnico-jurídico? ¿Cómo se define riesgo en su acepción técnico-jurídica en el campo del derecho de las obligaciones?
incumplimiento obligacional del deudor por causa extraña no imputable a él. Aquí, contrariamente a ello, tiene que ser un incumplimiento, como dices tú, un incumplimiento obligacional culposo. ¿En sentido amplio o en sentido estricto? Repregunto. ¿En sentido amplio o en sentido estricto? Estoy repreguntando. Ajá, Pedro dice estricto. Estricto. Ajá. Ok, ¿qué es incumplimiento obligacional culposo en sentido estricto? ¿A qué te refieres tú cuando sostienes que debe ser estricto y no amplio? Bernardo dice amplio. ¿Por qué tú dices amplio, Bernardo? ¿Por qué es amplio y no estricto? Profe, yo digo que es amplio porque la persona tiene que responder, ya sea porque incumpla de manera dolosa o por imprudencia, negligencia o impericia. Mientras que la excepción, que es la causa extraña no imputable, es cuando verdaderamente está justificado y la persona no responde. ¿Y la persona? No responde, no tiene No responsabilidad. no responde. Muy bien, Bernardo. El riesgo, que es el incumplimiento obligacional extraculposo en sentido amplio, es decir, por causa extraña no imputable al deudor, libera al deudor de responsabilidad. Lo libera. Tiene eficacia liberatoria del deudor. El incumplimiento obligacional extraculposo en sentido amplio. Y tiene razón Bernardo cuando dice, el incumplimiento es obligacional culposo en sentido amplio. Es decir, que abarca dos modalidades. El culposo en sentido estricto, que equivale a negligencia, imprudencia o impericia, o el incumplimiento obligacional doloso. Es decir, tanto el doloso como el culposo en sentido estricto son versiones del incumplimiento obligacional culposo en sentido amplio. Bueno, la resolución del contrato aplica para el culposo en sentido amplio, que abarca ambas modalidades. El culposo en sentido estricto, que es por negligencia, imprudencia o impericia del deudor, o el que es doloso, llamado también de mala fe. ¿Me están siguiendo? Necesito feedback. Ajá. En sentido estricto es doloso. No, en sentido estricto, fíjate, la clasificación sería así, Pedro. Incumplimiento obligacional, abrimos una llave, hácenlo. Incumplimiento obligacional, abrimos una llave. Y entonces, dentro de la llave, ¿qué va a aparecer primero? El incumplimiento obligacional culposo en sentido amplio. ¿Y qué va a aparecer abajo? El incumplimiento obligacional por causa extraña no imputable al deudor. Luego, dentro del culposo en sentido amplio, ya se los he dicho en reiteradas oportunidades. Si yo clasifico algo y aparece en sentido amplio, dentro lo primero que va a aparecer es eso mismo, pero en sentido estricto. Es decir, el incumplimiento obligacional culposo en sentido amplio se divide en incumplimiento obligacional culposo en sentido estricto, y ahí se abre un paréntesis y se escribe negligencia, imprudencia o impericia. Cierras el paréntesis y debajo, formando parte del culposo en sentido amplio, pero contrapuesto al culposo en sentido estricto, aparece el doloso o por mala fe o simplemente intencional. Denme feedback. Pedro, dame feedback. Sí, profe, copiado. Dice la Copiado. llave y todo. Ah, ¿cómo? Dice la llave aquí y todo. Exacto. Muy bien, excelente. Ok, entonces la resolución del contrato. Respecto a qué incumplimiento no aplica tomando como criterio clasificatorio
la imputabilidad subjetiva al deudor del incumplimiento, respecto a cuál no aplica. Exacto, Bernardo Valles. Exacto. Y Pedro lo puso después inmediatamente. Respecto a aquel que obedece a una causa extraña no imputable al deudor. Bernardo, anótate ahí que has intervenido siempre y está. Anótate ahí 2 puntos. ¿Cuántos te di el otro día? ¿Cuántos te di el otro día, Bernardo? 2, profe. Oye, ya llevas 4, ya está. Para la cosa, ¿ok? 2 hoy, me pones la hora y la fecha. ¿Está claro? Y ya está. Con eso llegaste. Si te vuelvo a dar, no lo computes. ¿Ok? Seguimos adelante. Sigo leyendo. Por favor, Pedro. En principio, la disolución del contrato lo extingue hacia el futuro, pero no hacia el pasado, quedando plenamente... Bueno, vale, las 12:27, las 12:27. Ahí está, míralo, ahí está. Sigue adelante, por favor, Pedro, gracias. Quedando plenamente cumplidas y con total validez las prestaciones efectuadas. La disolución no tiene efecto retroactivo. La resolución tiene efectos retroactivos. El contrato se considera como si nunca se hubiese efectuado, volviendo a las partes a una situación precontractual, a la misma situación en que se encontraban antes de efectuarse el contrato, salvo en los casos de excepción que mencionaremos más adelante, contratos bilaterales de trato sucesivo, de tracto sucesivo. Claro, y eso lo vimos, que en los Sí. contratos bilaterales de tracto sucesivo, la resolución del contrato produce efectos temporales, pro futuro y no retroactivos. ¿Ok? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Ah? Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto nos queda para que no me rompa no me tranque? ¿Cómo estamos, Ana Isabel? Que tú eres la... no, este no cierra. Ah, qué maravilla. Bueno, pero de todas maneras, son las 12:30. Volvemos a entrar en 10 minutos. A las 12:40, por favor, Ana Isabel, ¿oíste? Gracias. A las 12:40 entramos. ¿Sí? Muy bien, gracias, Ana Isabel. Entonces, voy para el chat. Entonces, estábamos viendo lo primero, que el incumplimiento obligacional resolutorio es subjetivamente imputable al deudor, en términos de dolo o de culpa en sentido estricto. Queda descartado el incumplimiento obligacional por causa extraña no imputable al deudor, que es lo que técnicamente se llama riesgo. Dicho eso, tenemos que señalar que no todo incumplimiento obligacional culposo en sentido amplio es resolutorio del contrato. Tiene que tratarse de un incumplimiento obligacional de magnitud importante. Además de ser culposo, tiene que tener una magnitud importante. ¿Qué lo hace de magnitud importante? En primer lugar, que se trate de un incumplimiento obligacional referido a una de las obligaciones principales derivadas de la celebración de un contrato bilateral. La obligación principal es la que, a tenor del artículo 1167 del Código Civil, es la que genera incumplimiento obligacional resolutorio. ¿Qué descarta eso? El incumplimiento de obligaciones contractuales accesorias. Ejemplo de obligaciones principales, las que precisamente generan el sinalagma. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, para ilustrar lo de la naturaleza principal y no accesoria de la obligación con un ejemplo. Un ejemplo sería en un contrato de arrendamiento, la obligación
que tiene el arrendador de poner al arrendatario en el goce del bien arrendado. Esa es una obligación principal. ¿Cuál sería la obligación recíproca a esa obligación principal? El pago del canon de arrendamiento. Esa sería la recíproca obligación principal. ¿Cuál no sería una obligación principal en el contrato de arrendamiento? Por ejemplo, las reparaciones menores del inmueble arrendado. Imagínate tú, voy a ilustrar con un ejemplo. Bueno, Bernardo, Bernardo, ven acá. Si el contrato es de arrendamiento con opción de compra, tú tienes ahí dos contratos vinculados. Entonces tienes que distinguir el contrato de arrendamiento del contrato de opción de compra. Entonces, respecto a cada uno, tú determinarás las obligaciones principales. Esos son contratos enlazados o coaligados. Pero el que estén coaligados no significa que cada uno, la opción de compraventa es un contrato y el arrendamiento es otro. Son contratos entrelazados y cada uno tendrá su obligación principal. ¿Está claro, Bernardo? No, el arrendamiento sería el principal. El contrato de arrendamiento sería uno que está coaligado. Entre ellos podría haber relación de accesoriedad, pero no hay que distinguir la relación de accesoriedad contractual con la accesoriedad de las obligaciones derivadas del contrato, Bernardo. ¿Me estás siguiendo o te lo complico así? ¿Me sigues? Profe, le quería comentar, es como para ver si entendí la idea. O sea, básicamente lo que yo estaba diciendo estaba incorrecto, porque tú no puedes decir que el contrato de compraventa está subordinado al de arrendamiento. O sea, son dos contratos que están coaligados, pero cada uno tiene sus obligaciones respectivas, ¿no? Bueno, pero podríamos decir que en el arrendamiento con opción a compra, entre los contratos hay uno que es el principal, que es el arrendamiento, y la opción de compra se le une de manera accesoria a ese contrato de arrendamiento. Ahora, no me puedes confundir la accesoriedad entre los dos contratos con la accesoriedad entre las obligaciones que derivan de la celebración del contrato. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Ok. Entonces, tiene que ser obligaciones principales. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el inquilino, el arrendatario, incumplió la obligación, por ejemplo, de reparar un bombillo de luz eléctrica que iluminaba la entrada del inmueble. Bueno, la obligación principal de él era pagar el canon de arrendamiento. Esta es una obligación accesoria. Ojo, no significa que no haya sanción jurídica por el incumplimiento de la obligación accesoria. Claro que la hay. Primero la acción de cumplimiento y también la acción de indemnización de daños y perjuicios. Es decir, esa obligación es accionable jurisdiccionalmente, pero no por la vía de la resolución del contrato, que es un mecanismo excepcional de terminación del mismo. Entonces, lo que puedes demandar es el cumplimiento en especie, es decir, ponga usted la bombilla, o por equivalente, que es la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, no significa que esa obligación no está tutelada por el ordenamiento jurídico mediante una sanción, pero la sanción no es la resolución del contrato, que está reservada para un incumplimiento obligacional de las obligaciones principales derivadas de la celebración de un contrato bilateral. Me estoy explicando, dame feedback allí por si acaso. Es bastante elemental, pero bastante simple de entender, pero es importante que quede claro. Ok. Además de eso, desde la perspectiva no solo cualitativa, sino cuantitativa, el incumplimiento tiene que ser de notable importancia. Un incumplimiento cuantitativo de ínfima importancia, en línea de principios, carece de eficacia resolutoria. Voy a ilustrarlo con un ejemplo.
El pago del precio del inmueble son $100,000. Ok, pagaste, de esos $100,000, pagaste $990,000. Ok, de los $100,000 pagaste, perdón, sí, $99,000, disculpen. De los $100,000 pagaste $99,000. Te queda pendiente $1,000. Oye, si el comprador pagó $99,000 y le resta por pagar un saldo de $1,000, entonces para ese saldo, en principio tú no tienes la resolución del contrato. ¿A qué tienes? El cumplimiento del contrato. Y me pagas los intereses, etcétera, pero no la resolución. Esto creo que no tiene ningún problema. Es decir, la resolución del contrato debe guardar proporcionalidad, el incumplimiento obligacional con un mecanismo que es excepcional. Una relación de proporcionalidad, de adecuación entre el incumplimiento y la sanción que esa resolución representa. ¿Entendido? Ok. Ok. ¿Qué otro aspecto me interesa destacarles? Que sobre todo de la lectura, porque no quiero, yo me ciño al libro de Maduro cuando hago el examen. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense que estamos ahorita analizando lo que en el libro de Maduro figura bajo el epígrafe requisitos de la acción. Los requisitos son los presupuestos de procedencia, es decir, los elementos que integran un supuesto de hecho que es complejo, un supuesto de hecho que no es simple. Entonces, eso es lo que aparece en el numeral quinto romano del libro de Maduro con Pitié bajo la denominación requisitos. Yo le hubiera agregado de procedencia o presupuestos de procedencia de la resolución del contrato. Ya lo del contrato bilateral, hay un punto importante aquí con lo del contrato bilateral que lo pasé por alto y lo estoy viendo ahora y que no se entiende en el libro de Maduro, o por lo menos en mi experiencia a los estudiantes les cuesta captar eso. Si puedes, ¿quién es que estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Pedro era el que leía. Sí, profe. Yo soy. Ajá. Pedro, si te puedes ir al libro de Maduro, Ajá. cuando dice que es necesario que se trate de un contrato bilateral. Correcto. Y empieza hablando de las reciprocidades. En el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunos han pretendido. ¿Lo tienes? ¿Cuál? O sea, a mí me empieza a plantear el caso de la naturaleza sinalagmática de los contratos, pero no sé si a eso es lo que se refiere. Sí, exacto. Es necesario que se trate de un contrato bilateral. Sí, Bernardo, a eso es. Tú puedes leer, Bernardo, lo tienes. Ese párrafo, porque creo que Pedro tiene otro libro, no sé si tenga, es la página 987. El segundo párrafo de la página 987. Retrocedí un poco. ¿Ok? ¿Me copias? ¿Alguien me copia? ¿Quién tiene el libro? Profe, yo puedo leer lo que tengo, que creo que es lo mismo, pero, o sea, de repente no sigue el mismo orden que usted tiene en su libro. Yo lo tengo, profe. Ok. Tengo su libro, exactamente la misma versión. Si quiere lo puedo leer. Miren, jóvenes, me están llamando de la universidad por algo. Voy a tener que salirme un momentico. Y regreso, ¿saben? Denme 10 minutos, ¿ok? ¿Me escuchan?
Sí, profe, perfecto. Ok, ¿eres tú, Ana Isabel? Sí, soy yo. Ok, yo cuando vaya a entrar te aviso. Voy a entrar. Ok, Sí, perfecto. gracias. Interrupción. Ok, muy bien. Ok, ya grabando. Ok, hay un ultimito punto que quiero que ustedes vean. Entonces, consiguieron la página 987, el segundo párrafo. Lo ubicaron. ¿Alguien va a leer ese punto? Yo lo puedo leer, profe. Magnífico, por favor. Ok. Algunos han pretendido que la acción resolutoria se aplica a otras resoluciones bilaterales. Por ejemplo, a la acción de nulidad cuando no es posible la restitución de la prestación cumplida. Tal concepción debe rechazarse porque la nulidad es la sanción a un defecto del contrato desde su nacimiento y la restitución es un simple efecto de la declaratoria de nulidad. Ok, voy con esto. Esto no suele entenderse por los estudiantes porque no es claro lo que está diciendo allí Maduro. Maduro está hablando sobre relaciones jurídicas obligacionales recíprocas, es decir, obligaciones recíprocas, pero que no derivan de un contrato bilateral, sino que derivan de un supuesto de hecho distinto a un contrato bilateral. Y la pregunta que él se formula allí es si, fíjense lo que está estudiando, es necesario que se trate de un contrato bilateral. Ese es el epígrafe número 1 donde está este párrafo ubicado. Entonces, su planteamiento es, ¿se podrá aplicar la resolución del 1167 del Código Civil a supuestos de hecho donde haya obligaciones bilaterales o recíprocas, pero que no deriven esas obligaciones recíprocas de un contrato bilateral? Ese es el planteamiento que él se hace. Algunos han pretendido que la acción resolutoria se aplica a otras obligaciones bilaterales. Él la llama relaciones bilaterales. Es decir, que no derivan de un contrato bilateral. Obligaciones recíprocas cuya fuente no es un contrato bilateral. Entonces se plantea el problema de si a ellas les es aplicable, por una suerte de analogía, la figura de la resolución del contrato del artículo 1167 del Código Civil. Y para ejemplificar un caso donde hay obligaciones recíprocas, pero que no derivan de un contrato bilateral, de una manera muy poco explícita, él se está refiriendo a la sentencia que anula un contrato bilateral. Esa sentencia anulatoria, no lo dice allí, pero es eso. Él dice que si es a la acción de nulidad, bueno, más que a la acción es a la sentencia que pronuncia la nulidad de un contrato bilateral. Esa sentencia ordena a las partes, pero lo ordena no el contrato, lo ordena la sentencia, que se devuelvan las recíprocas prestaciones. Como el contrato quedó nulo, entonces cada parte le debe devolver a otra lo que haya entregado en ejecución de ese contrato que ha quedado nulo. La pregunta es, ¿la resolución del contrato se le podrá aplicar a esa sentencia? De modo que la sentencia sea resoluble, la sentencia. ¿Cuál sentencia? La sentencia que ya es ejecutoria, que se va a ejecutar. Bueno, y la respuesta que él no la da muy satisfactoria es que eso sería afectar la cosa juzgada, porque lo que se va a ejecutar es una sentencia firme, no un contrato que ordena obligaciones recíprocas. Y eso estaría afectando la inmutabilidad, la inimpugnabilidad y sobre todo la incontrovertibilidad
que es propia de la cosa juzgada y en la cual hay un interés incluso de rango constitucional. La cosa juzgada es una garantía en favor de la paz social, que los litigios tengan un punto y final. De manera que la respuesta debe ser negativa, como él dice allí, pero el sustento es que se estaría alterando no un contrato, sino una sentencia definitivamente firme. No sé si logré explicarme. Denme feedback y si no me expliqué bien, ustedes me repreguntan. Pedro González, sí. Quedó claro. Bueno, muchachos. Bueno, entonces terminamos por hoy. Terminamos por hoy. La semana que viene terminamos la resolución del contrato completa. Toda la resolución del contrato, ustedes váyansela leyendo. Vayan preparando vayan estudiando para el examen y voy a tomar media hora o lo que sea necesario de la clase que viene para responderle a ustedes preguntas de lo que han estudiado para el examen, que ya saben hasta dónde es. Ya saben que este capítulo no va para el examen. La resolución del contrato no va hasta la clasificación del contrato inclusive. Ok, muy bien, Ana Isabel. Ya Ana Isabel me dio ahí. Perfecto, profe, entendido. Muy bien. Magnífico. Ya vi los feedback de Marianne, de David y de todos los demás. Carlos Nieves, Bernardo, ok. Cualquier duda, no duden en comunicarse. Gracias, Ana Isabel, por todo. Que estén muy bien. Chao.